Buenas tardes, cordial saludo, tutor Álvaro Daniel Sarria y compañeros, mi nombre es Yasmín Quintero. En este video les voy a hacer la presentación de las biomoléculas, los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o azúcar en sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizarlos en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. Tipos de carbohidratos. Existen 4 tipos en función de su estructura química: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. El conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Por otra parte están los disacáridos. Son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales, la lactosa o azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celobiosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Asimismo, están los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Finalmente tenemos los polisacáridos. Son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Estructura química de los carbohidratos. Estos son moléculas formadas por, como se mencionó anteriormente, oxígeno, carbono e hidrógeno, y en las que los 2 últimos elementos guardan una proporción semejante a la del agua, CH2O N. Los carbohidratos se clasifican y nombran según su número de carbonos que posean. Tenemos ejemplos como: de 3 carbonos lo llamamos triaosa, ejemplo gliceraldehído; 4 carbonos tetrosa; 5 carbonos pentosa; 6 carbonos hexosa; 7 carbonos heptosa y 9 carbonos nanosa, ejemplo ácido neuroramínico, también llamado ácido siálico. La siguiente biomolécula son los lípidos, que son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre.
Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características. La primera, son insolubles en agua y la segunda, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, entre otros. Estructura química de los lípidos. Su estructura química es fundamentalmente hidrocarbonada, alifática, alicíclica o aromática, con gran cantidad de enlaces CH y CC. La naturaleza de estos enlaces es 100% covalentes y su momento dipolar es mínimo. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Primera, función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Segunda, función estructural. Forman bicapas lípidas en las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Tercera, función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función de vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Cuarta, función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 2 grupos atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o los que no posean, que son llamados lípidos insaponificables. Primero, lípidos saponificables. Se componen entre simples y complejos. Los simples tienen acilglicéridos y séridos, los complejos fosfolípidos y glucolípidos. El segundo grupo son los lípidos insaponificables. Tenemos terperos, esteroides y prostaglandinas. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un grupo carboxílico COOH. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena y sus moléculas presentan codos con cambios de dirección en los lugares donde aparece un doble enlace. Son ejemplos el oleico y el linoleico. Desde el punto de vista químico, los ácidos grasos son capaces de formar enlaces éster con los grupos alcohol de otras moléculas. Cuando estos enlaces se hidrolizan con un álcali, se rompen y se obtienen las sales de los ácidos grasos correspondientes, denominados jabones, mediante un proceso denominado saponificación. Lípidos simples. Son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Ejemplo, acilglicéridos. Son lípidos simples formados por la esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Según el número de ácidos grasos se distinguen 3 tipos de estos lípidos. Primero, los monoglicéridos que contienen una molécula de ácido graso. Segundo, los diglicéridos con 2 moléculas de ácidos grasos. Terceros, los triglicéridos con 3 moléculas de ácidos grasos. Los acilglicéridos frente a bases dan lugar a reacciones de saponificación en la que se producen moléculas de jabón. Lípidos complejos. Son lípidos saponificables en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay también nitrógeno, fósforo, azufre y glúcido. Son las principales moléculas constitutivas de la doble capa lípida de la membrana, por lo que también se llaman lípidos de membrana. Ejemplo, los glucolípidos. Son lípidos complejos que se caracterizan por poseer un glúcido. Se encuentran formando parte de las bicapas lípidas de las membranas de todas las células, especialmente de las neuronas. Se sitúan en la cara externa de la membrana celular, en donde realizan su función de relación celular, siendo receptores de moléculas externas que darán lugar a respuestas celulares.
También tenemos los terpenos, son moléculas lineales o cíclicas que cumplen funciones muy variadas, entre los que se pueden citar: primero, esencias vegetales como el mentol, el geraniol, limoneno, alcanfor. También, segundo, vitaminas como vitamina A, vitamina E y vitamina K. Y tercero, pigmentos vegetales como la carotina y la saxofila. La siguiente biomolécula son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos conforman el material genético de los organismos y son indispensables para que se almacene y distribuya la información genética. Como estructuras químicas, los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidas por polímeros lineales de nucleótidos, los cuales se encuentran unidos por enlaces de éster de fosfato de manera aperiódica, debido a que el grado de polimerización puede llegar a ser altísimo. Se convierte en las moléculas más grandes conocidas hasta ahora, con moléculas constituidas por centenares de millones de nucleótidos en una sola estructura covalente. De acuerdo a su composición química y estructura, existen dos tipos de ácidos nucleicos. Primero, el ácido desoxirribonucleico ADN, que reside en el núcleo celular y algunos organelos. Este ácido funciona como almacén de la información genética y se encuentra en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas se encuentran localizados en su único cromosoma y en forma de plásmidos. El segundo tipo de ácido nucleico es el ácido ribonucleico ARN, que actúa en el citoplasma e interviene de manera directa en la transmisión de la información desde el ADN hacia los compartimentos celulares. En las células eucariotas se encuentra localizado en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y la estroma de cloroplastos de células eucariotas. En las células procariotas se localiza en el citosol. Composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, la cual es una molécula orgánica conformada por tres componentes principales. Primero, la base nitrogenada, una purina o purinimidina. Las bases nitrogenadas contienen la información genética. El ADN contiene dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina. Las pirimidinas son timina y citosina. El ARN contiene dos purinas y dos pirimidinas. Las purinas son A y G y las pirimidinas son C y uracilo. Segunda, la pentosa, una ribosa o desoxirribosa según sea el caso. Tercera, el grupo fosfato, el cual origina las cargas negativas de los ácidos nucleicos y le brinda las características ácidas. Las bases nitrogenadas son aromáticas y planas, tanto las púricas como las pirimidínicas. Debido a que son insolubles en agua, pueden establecer interacciones hidrófobas entre ellas. Estas interacciones estabilizan la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Por lo general, las bases nitrogenadas absorben luz en el rango ultravioleta, lo que permite su estudio y cuantificación. Las bases púricas se basan en el anillo purínico. Se trata de un sistema plano de 9 átomos, 5 carbonos y 4 nitrógenos. La adenina y la guanina se forman a partir de una purina. El anillo purínico se encuentra establecido por la función de un anillo pirimidínico con uno amidazólico. En cuanto a las bases pirimidínicas, se basan en el anillo pirimidínico, consiste en un sistema plano de 6 átomos, 4 carbonos y 2 nitrógenos. Las distintas bases pirimidínicas se obtienen por sustitución de este anillo con grupos OXO, grupos amino NH2 o grupos metilo CH3. Características del ADN y el ARN. El ADN comprende las siguientes características: complementariedad de bases mediante uniones de tipo puentes de hidrógeno. La secuencia de las bases es infinita. La forma
helicoidal se debe a la distribución de las cargas. Le da instrucciones a la célula para la elaboración de proteínas específicas para su control. Presenta toda la carga de la información genética y hereditaria. Se autoduplica y puede sufrir mutaciones. Por otra parte, el ARN tiene las siguientes características. Se trata de una sola cadena lineal y simple, excepto el ARN bicatenario de los reovirus. Las bases que intervienen son AUGC. Aparecen a partir de un proceso llamado transcripción. Es una herramienta indispensable para la formación de las proteínas, síntesis de proteínas, y finalmente se clasifican en ARNR ribosomal, ARNM mensajero y ARNT transferencia. Funciones del ADN y el ARN. El ácido desoxirribonucleico es la partícula portadora de la información genética y capaz de reproducirse a sí misma originando células similares. Igualmente sirve como molde para generar nuevas cadenas de polímeros, teniendo una función fundamental en la síntesis de proteínas específicas. En cuanto al ácido ribonucleico, interviene en la síntesis de proteínas y en el envío de información genética al ADN. El ARN o ácido ribonucleico se encarga de copiar la información del ADN y transmitirla del citoplasma al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. La cuarta biomolécula son las proteínas. Las proteínas son compuestos químicos muy complejos que se encuentran en todas las células vivas, en la sangre, en la leche, en los huevos y en toda clase de semillas y pólenes. Hay ciertos elementos químicos que todas ellas poseen, pero los diversos tipos de proteínas los contienen en diferentes cantidades. En todas se encuentra un alto porcentaje de nitrógeno, así como de oxígeno, hidrógeno y carbono. En la mayor parte de ellas existe azufre y en algunas fósforo y hierro. Las proteínas son sustancias complejas formadas por la unión de ciertas sustancias más simples llamadas aminoácidos, que los vegetales sintetizan a partir de los nitratos y las sales aminoácidas del suelo. Estructura de las proteínas. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales denominados estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la posición de la anterior en el espacio. Estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia de la proteína. Nos indica que AAS componen la cadena polipéptida y el orden en que dichos AAS se encuentran. La función de una proteína depende de la secuencia y de la forma que ésta adopte. Estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los AAS, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de los enlaces, adquieren una disposición espacial estable en la estructura secundaria. Existen 2 tipos de esta estructura. Primero, la A, alfa, hélice, y la B, la conformación de beta. Estructura terciaria. Esta estructura informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por lo tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realizar funciones de transporte, enzimáticas, hormonales, entre otras. Finalmente está la estructura cuaternaria. Esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipéptidas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipéptidas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde 2, como en la hexoquinasa, 4 como en la hemoglobina o muchos como la cápsida de virus de la poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son clasificables según su estructura química en proteínas simples, producen solo aminoácidos al ser hidrolizados. Albúmidas y globulinas, son solubles en agua y
soluciones salinas diluidas, ejemplo, lactoalbumina de la leche. Glutelinas y prolaninas son solubles en ácidos y álcalis. Se encuentran en cereales, fundamentalmente el trigo. El gluten se forma a partir de una mezcla de gluteninas y gliadinas con agua. Los albuminoides son insolubles en agua, son fibrosas, incluyen la queratina del cabello, el colágeno del tejido conectivo y la fibrina del coágulo sanguíneo. Las proteínas conjugadas son las que contienen partes no proteicas, ejemplo, nucleoproteínas. Y finalmente las proteínas derivadas, que son el producto de la hidrólisis. Funciones de las proteínas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse como agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, entre otros. Algunas funciones más específicas son: algunas proteínas constituyen estructuras celulares, ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico y la queratina de la epidermis. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento. Otras proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. También cumplen función de transporte. Por ejemplo, la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos en la sangre y finalmente los citocromos, que transportan electrones. Muchas gracias por su atención.